Las orquídeas no pierden sus flores por accidente, lo hacen por una razón concreta, silenciosa, que lleva pasando delante de tus ojos desde el primer día que la trajiste a casa y que nadie te explicó cuando la compraste. Si alguna vez viste cómo tus flores caían una por una sin entender por qué, no fue mala suerte, no fue que no tienes mano para las plantas, fue algo que estabas haciendo o dejando de hacer, sin saber que tenía consecuencias. Y lo más sorprendente no es el error en sí, es que la mayoría de personas que lo corrigen por primera vez no pueden creer que algo tan simple haya estado destruyendo su planta durante meses sin que nadie se lo dijera. Hoy vas a descubrir exactamente qué está pasando dentro de tu orquídea cuando pierde sus flores, por qué lo hace de forma tan repentina, y qué dice sobre el estado real de la planta, algo que la mayoría interpreta completamente al revés. En unos minutos vas a entender por qué las personas que llegan hasta el final de este vídeo nunca vuelven a ver sus orquídeas de la misma forma. Cuando alguien compra una orquídea, suele hacerlo porque es preciosa, porque tiene ese aire elegante que pocas plantas tienen, porque decora cualquier rincón como si lo hubiera decorado un profesional. La lleva a casa, la coloca en el lugar más bonito que encuentra, la riega con cuidado y durante unas semanas todo va bien. Las flores están ahí, brillantes, firmes, perfectas. Y entonces un día, sin previo aviso, empieza. Una flor cae, luego otra más. Y en cuestión de días, la planta que antes llenaba la habitación se queda desnuda, con esos tallos largos y vacíos que parecen decir que algo salió muy mal. Lo que casi nadie sabe es que esa caída no empezó el día que viste caer la primera flor. Empezó semanas antes, en silencio, mientras la planta mandaba señales que nadie supo leer. Y aquí viene algo que va a cambiar completamente cómo entiendes lo que está pasando. La orquídea no pierde sus flores porque esté muriendo, las pierde porque está tomando una decisión. Las orquídeas son plantas que llevan millones de años sobreviviendo en condiciones extremas, selvas tropicales, alturas donde el aire es escaso, climas donde la lluvia aparece y desaparece sin avisar. Para sobrevivir en esos entornos, desarrollaron un mecanismo que los botánicos llaman abscisión floral, que no es otra cosa que un sistema de emergencia interno. Cuando la planta detecta que algo en su entorno no está bien, que hay estrés, que las condiciones cambiaron, toma una decisión rápida: soltar lo que más energía consume. Y lo que más energía consume en una orquídea son sus flores. Pero esto no es lo más importante. Lo que te voy a explicar ahora es lo que nadie te cuenta cuando compras una orquídea, y es la razón por la que la mayoría de personas repite el mismo error una y otra vez sin entender que está haciendo mal. Cuando una orquídea pierde sus flores de repente, la gente suele pensar que fue el riego, que le dio demasiada agua o muy poca, y a veces tienen razón, pero la mayoría de las veces el problema no está en el agua, está en algo que nadie mira, porque no parece importante, está en el aire que la rodea. Las orquídeas son plantas que en su hábitat natural viven expuestas a corrientes de aire constantes. En los bosques tropicales, donde crecen de forma silvestre, el aire se mueve siempre. Las temperaturas cambian entre el día y la noche, y esa variación es exactamente lo que regula sus ciclos de floración. Cuando las traemos a casa y las metemos en un salón cerrado, junto a una ventana sellada o peor, cerca de un aparato de aire acondicionado o una calefacción que sopla aire seco y caliente, la planta entra en un estado de alarma silencioso que puede durar semanas antes de manifestarse con la caída de las flores. Y ahora presta mucha atención, porque lo que viene explica por qué hay personas que hacen todo bien y aún así pierden las flores, mientras que otras que parecen no cuidar tanto su planta la mantienen florecida durante meses. El factor que más personas ignoran se llama choque térmico, y no hace falta que sea un choque grande. No hace falta que pase de 30 grados a 10 de golpe. Basta con que la orquídea pase varias noches seguidas con una diferencia de temperatura de más de 8 o 10 grados entre el día y la noche, pero en el sentido equivocado. En la naturaleza, esa diferencia existe y la planta la usa como señal para florecer. Pero cuando esa diferencia ocurre porque hay una ventana que se queda abierta en invierno, o porque el radiador se apaga de noche y la habitación se enfría de golpe, la planta no lo interpreta como una señal de floración, lo interpreta como una amenaza. Y reacciona soltando las flores para conservar energía. Lo que pasa después de esa caída es lo que muy poca gente entiende, y es la parte más importante de todo este vídeo. Cuando la orquídea suelta sus flores, entra en lo que muchas personas creen
que es un periodo de muerte lenta, ven los tallos vacíos, la planta sin color y asumen que ya no tiene solución. Algunos la tiran directamente, otros la dejan abandonada en un rincón con la esperanza de que se recupere sola. Y aquí está el error más grave de todos, porque lo que en realidad está pasando en ese momento es exactamente lo contrario de lo que parece. Cuando una orquídea pierde sus flores y se queda con los tallos desnudos, no está muriendo, está preparándose. Está concentrando toda su energía en las raíces, reforzando su estructura interna, acumulando reservas para el próximo ciclo. Es como un árbol en invierno, por fuera parece muerto. Por dentro está trabajando más que nunca, y esto conecta con algo que muchas personas hacen en este momento y que destruye completamente esa recuperación. Algo que parece lógico, que parece la decisión correcta, pero que en realidad le corta el proceso a la planta justo cuando más lo necesita. Cuando ven los tallos vacíos, muchas personas los cortan, todos, hasta la base, porque se ven feos, porque parecen secos, porque alguien les dijo que así la planta florece antes, y en algunos casos eso puede ser cierto, pero en la mayoría de las ocasiones es el error que condena a la orquídea a no volver a florecer en mucho tiempo, porque esos tallos que parecen muertos, en muchos casos no lo están, tienen nodos dormidos, pequeños puntos de crecimiento que la planta está manteniendo en reserva, y que si las condiciones mejoran, pueden producir nuevas flores sin que la planta tenga que gastar la energía que le costaría generar un tallo completamente nuevo. La diferencia entre un tallo muerto y un tallo dormido es algo que puedes ver si sabes dónde mirar. Y es tan sencillo que cuando lo descubres no puedes creer que nadie te lo haya explicado antes. Un tallo muerto es marrón, seco, quebradizo. Si lo tocas con los dedos, se nota hueco, sin vida. Un tallo dormido, aunque parezca seco, tiene un color verde apagado o amarillo verdoso cuando lo acercas a la luz, y si lo presionas ligeramente, no cede de la misma forma. Esa diferencia, que parece un detalle menor, es la que decide si tu orquídea vuelve a florecer en 6 meses o si tienes que esperar años para volver a ver una sola flor. Pero hay algo más detrás de la caída de las flores que va mucho más allá del tallo y de la temperatura. Algo que tiene que ver con dónde colocas la planta y que la gran mayoría de personas hace exactamente al revés de cómo debería hacerse. Las orquídeas necesitan luz, pero no la luz que la mayoría imagina. No les gusta el sol directo. Un rayo de sol directo sobre las hojas de una orquídea puede quemar el tejido en cuestión de horas y dañar su capacidad para absorber nutrientes durante semanas, pero tampoco les va bien la oscuridad. Lo que necesitan es luz filtrada, abundante pero indirecta, durante la mayor parte del día. Una ventana orientada al norte o al este, donde la luz entra suave por las mañanas y se retira antes de que el sol apriete, es el lugar ideal para la mayoría de orquídeas domésticas. Y ahora viene el detalle que muy poca gente conoce y que puede explicar por qué tu orquídea llevaba meses sin florecer, aunque hicieras todo lo demás bien. La luz no solo alimenta a la planta, también regula su reloj biológico. Las orquídeas tienen lo que los biólogos llaman fotoperíodo, que es la capacidad de medir cuántas horas de luz reciben al día. Cuando ese equilibrio se altera, cuando la planta recibe luz artificial por las noches, porque está en una habitación que se ilumina hasta tarde, su sistema de floración se desactiva, no porque esté enferma, sino porque su biología interpreta que no es el momento adecuado para florecer. Puede llevar meses esperando una señal que nunca llega porque el ambiente artificial de la casa no se la está dando. Esto explica algo que muchas personas han vivido sin entender. Una orquídea que florece perfectamente en el salón durante años, que un día la cambian de lugar, que la ponen en una habitación más cálida, más iluminada, y que de repente deja de florecer. No fue el cambio de lugar lo que la afectó, fue el cambio en las horas de oscuridad que recibía. La habitación nueva tenía luz hasta más tarde, y eso fue suficiente para desactivar su ciclo. Ahora bien, lo que te voy a contar a continuación no aparece en casi ninguna guía de cuidado de orquídeas, y sin embargo, es posiblemente lo que más influye en si tu planta florece o no florece en el siguiente ciclo. Las raíces. La mayoría de personas no mira las raíces de su orquídea hasta que ya es demasiado tarde. Las tienen escondidas dentro de una maceta opaca, con tierra o sustrato compacto, y no las ven hasta que la planta lleva semanas dando señales de alarma. Pero las raíces de una orquídea
Son uno de los indicadores más precisos del estado real de la planta, y leerlas correctamente puede ahorrarte meses de errores. Una raíz verde brillante es una raíz que acaba de absorber agua. Una raíz plateada o blanca es una raíz sana pero seca, que está esperando el próximo riego. Una raíz marrón y blanda es una raíz muerta, generalmente por exceso de agua. Y una raíz que sale disparada hacia fuera de la maceta, que trepa por los lados del tiesto y busca el aire, no es una raíz enferma ni una señal de que la maceta es pequeña. Es una raíz aérea, y las orquídeas las usan para absorber humedad del ambiente. Cortarlas es uno de los errores más comunes y más dañinos que comete la gente que no conoce esta planta. Y hay algo que las raíces pueden decirte que ningún otro síntoma te dirá con tanta claridad. Cuando las raíces de una orquídea empiezan a pudrirse en el fondo de la maceta, la planta lo sabe antes de que tú lo veas. Y lo primero que hace, antes de que aparezca cualquier señal visible en las hojas o en el tallo, es soltar las flores para redirigir toda la energía hacia intentar salvar el sistema radicular. Así que la próxima vez que veas caer flores sin explicación, antes de mirar el tallo, antes de revisar la temperatura, mira las raíces. Ahí está la respuesta, la mayoría de las veces. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, la temperatura, la luz, los tallos, las raíces, son piezas de un mismo mecanismo. Y ese mecanismo tiene un nombre que los cultivadores expertos conocen bien, pero que rara vez llega a las personas que simplemente quieren tener una orquídea bonita en casa. Se llama ciclo de dormancia, y entenderlo es la diferencia entre tener una orquídea que florece una vez y se seca, y tener una orquídea que lleva 10 años produciendo flores año tras año. La dormancia no es enfermedad, no es abandono. Es el periodo natural en el que la orquídea descansa, recarga y prepara el próximo ciclo de floración. Y lo que haces durante ese periodo, que puede durar entre 2 y 6 meses dependiendo de la variedad, determina completamente lo que viene después. Durante la dormancia, la orquídea necesita menos agua, menos abono, menos atención. Pero necesita algo que muchas personas no le dan porque no lo ven como un cuidado. Necesita estabilidad, temperatura estable, luz estable, sin cambios bruscos, sin traslados, sin repotado a macetas nuevas. La planta está trabajando en silencio, y cualquier interrupción en ese trabajo le cuesta energía que necesita para la floración que viene. Lo que muchas personas hacen durante la dormancia es exactamente lo contrario. Al ver la planta sin flores, sin crecimiento visible, la empiezan a regar más para estimularla. La cambian de lugar buscando más luz. Le ponen abono en grandes cantidades pensando que le falta nutrición. Y con eso no aceleran la recuperación. La interrumpen. La orquídea que tienes en casa, esa que quizás lleva meses sin florecer, que tiene los tallos vacíos y las raíces que no sabes muy bien cómo leer, posiblemente no necesita más cuidados. Posiblemente necesita que la dejes en paz el tiempo suficiente para completar el proceso que ya inició sola. Ese es el secreto que los coleccionistas de orquídeas repiten siempre cuando alguien les pregunta cómo consiguen que sus plantas florezcan año tras año. No hacen más, hacen menos, pero en el momento exacto. Cuéntame en los comentarios si tu orquídea ha perdido las flores alguna vez y qué hiciste cuando pasó, porque esas experiencias son las que más ayudan a la gente que está pasando por lo mismo ahora mismo y no sabe qué hacer. Y si este vídeo te está haciendo ver tu planta de otra forma, si estás entendiendo cosas que nadie te había explicado antes, suscríbete al canal, porque esto es exactamente lo que hacemos aquí cada semana. Tomamos plantas que la gente tiene en casa, sin entenderlas del todo, y las abrimos por dentro para que puedas verlas como realmente son. Pero antes de cerrar, hay una última cosa que quiero contarte sobre las orquídeas y que tiene que ver con algo que muy poca gente relaciona con estas plantas. Tiene que ver con el sustrato, con esa mezcla de materiales en la que viven las raíces, y es posiblemente el factor más ignorado de todos a la hora de entender por qué una orquídea florece o no florece. La mayoría de orquídeas que se venden en tiendas y supermercados vienen plantadas en tierra normal, compacta, del tipo que se usa para cualquier planta de interior. Y esa tierra, que funciona perfectamente para un ficus o para una potus, es exactamente lo que no necesita una orquídea. Las orquídeas en su hábitat natural no crecen en tierra. Crecen sobre cortezas de árboles, sobre rocas, sobre superficies donde las raíces están en contacto directo con el aire la mayor parte del tiempo. Esa es su condición natural. Y cuando las metemos en tierra compacta, las raíces no pueden respirar, acumulan humedad constante
y empiezan a pudrirse lentamente desde adentro hacia afuera. Y esto conecta directamente con la caída de flores que veíamos al principio, porque una raíz que está sufriendo en silencio bajo la tierra puede tardar semanas o meses en dar señales visibles, pero la planta ya lo sabe desde mucho antes y ya está actuando en consecuencia, soltando flores, reduciendo su actividad, preparándose para un periodo de estrés. El sustrato ideal para la mayoría de orquídeas domésticas es una mezcla de corteza de pino en trozos medianos, perlita y musgo, sphagnum, en proporciones que permitan que el agua pase rápido y que el aire circule entre las raíces. No es complicado conseguirlo ni prepararlo, pero sí es el tipo de cambio que transforma completamente la relación entre la planta y su entorno. Muchas personas que llevan años viendo sus orquídeas florecer una sola vez y luego nunca más, que cambian el sustrato. Siguiendo este criterio, cuentan que en el siguiente ciclo la planta responde de una forma que nunca habían visto antes. Todo esto, la temperatura, la luz, las raíces, los tallos, el sustrato, la dormancia, forma un sistema. Y ese sistema tiene su propia lógica, su propio ritmo, sus propias señales. Aprender a leerlas no requiere ser experto en botánica. Requiere saber dónde mirar y qué significa lo que estás viendo. Y eso es exactamente lo que marca la diferencia entre una orquídea que florece una vez y desaparece, y una orquídea que te acompaña durante años, ciclo tras ciclo, recordándote cada vez que abre sus flores que las plantas no son objetos de decoración, son organismos vivos con una inteligencia propia que llevan millones de años perfeccionando y que simplemente están esperando que alguien las entienda para darlo todo. La próxima semana vamos a hablar de otra planta que casi todo el mundo coloca en el lugar equivocado de su casa, y ese error no solo le impide crecer, le impide hacer lo único para lo que realmente sirve. Si tienes plantas en casa, no te lo puedes perder.